carta universal del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4. Y leamos, hermanos, unidos, pues estaremos orando. Dice así la palabra bendita de Dios, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Oremos a Dios. Amado Jesús, oh glorioso Padre, en esta mañana, Señor, vamos a dedicar unos momentos de nuestra vida. Mira, Señor, mira nada más. Vamos a dedicar unos momentos para escudriñar la Biblia. El salmista decía que en ella meditaba de día y de noche. Y para algunos de nosotros solamente es este el momento, porque en los días de la semana, en las horas de los días no hay tiempo. Hay mucho que hacer, muchas cosas que realizar, muchos trabajos, muchos quehaceres. Y algunos reducimos y limitamos nuestra vida devocional en la palabra a este momento. Señor, y tú lo sabes, y yo estoy consciente de eso también. Por lo cual te ruego, Señor, por el nombre de Jesús, que en la brevedad de este tiempo nos concedas en tu gracia, Señor, el poder recibir esta palabra con mansedumbre. Te ruego, Dios, quites toda distracción de nuestros sentidos. Ayúdanos, Padre, a desechar toda amargura, toda hipocresía, toda malicia y todas las detracciones, para que podamos recibir con mansedumbre esta palabra que ha de ser implantada, Señor amado. Ayúdame también a mí, Señor. Dame la gracia y el poder de tu Espíritu para poder transmitir con veracidad el consejo, la enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Los niños también van a participar de la instrucción. Usa estos elementos que de antemano, Señor, has destinado para esta obra. Úsalos, Señor, en tu misericordia. Te lo ruego, Padre del cielo, y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, gracias, Padre. Vamos a repasar, hermanos, el texto que hemos leído, y mientras repasamos, los niños pueden salir de este santo lugar. Dice así la Biblia, hermanos, en el nombre de Jesús: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3, 4. Una vez más: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3, 4. Por último, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3, 4. Gracias, hermanos. Pueden ocupar su asiento. Hermanos, hay doctrinas bíblicas que son fundamentales, en la cual el creyente debería de ser docto, debería de ser sabio y entendido. Pero debido a que nos descuidamos,
nos descuidamos en nuestra vida espiritual y en nuestro crecimiento y desarrollo, pues nos hemos vuelto tardos para oír, lentos para oír. Eso era lo que le decía el apóstol Pablo a aquellos hermanos que se habían descuidado, y les decía: debiendo ustedes ya de ser maestros, después de tanto tiempo, ahora es necesario que se les vuelva a dar leche espiritual. Pero aún así, hermanos, el mismo apóstol, bajo la guianza del Espíritu, dice: bueno, para mí no me es molesto decirles las mismas cosas, no me es molesto, y para ustedes es provechoso. Entonces, hermanos, podemos tener ideas diferentes en relación al pecado, y el pensamiento común que relacionamos con el pecado es hacer lo malo, ¿verdad? Hacer lo malo. Pero esta idea que tenemos del pecado, de hacer lo malo, que hacer lo malo es pecado, pues es un error, hermanos, es un error. El pecado no necesariamente implica hacer lo malo. Y para que hoy nos quede claro este asunto, esta doctrina tan elemental que es la doctrina del pecado, vamos a ver, hermanos, a través de algunas palabras que están aquí en el Nuevo Testamento. Cuando menos vamos a analizar 5, a ver si nos da tiempo de concluir este mensaje. Vamos a ver a través de 5 palabras lo que debemos entender por pecado, lo que debemos entender cuando escuchamos la palabra pecado. Y le puse un pensamiento: la verdad acerca del pecado. Vamos a escudriñar la Biblia, hermano, para conocer la verdad, y conociendo la verdad seremos libres, porque así lo dijo nuestro bendito Señor. Y bueno, vamos a ir, hermanos, a la primera palabra. Esta primera palabra se encuentra varias veces en la Biblia, pero en específico nos vamos a ubicar en la segunda carta universal del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 4. Usted lo va a buscar, y quiero expresar, hermanos, que en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra más común para pecado, la que más se utiliza para pecado, se entiende, hermanos, como errar al blanco. ¿Cómo se entiende? Errar al blanco. Y esta palabra se encuentra 174 veces en el Nuevo Testamento. Pablo, en su literatura que le inspiró el Espíritu, la utilizó 71 veces. Y esta palabra es la palabra griega hamartano o hamartía en el verbo, y significa errar al blanco. ¿Qué significa? Errar al blanco. Y literalmente, hermanos, es eso. Es el acto en el cual un arquero con un arco y una flecha se dispone a poner la flecha en un objetivo, en un punto. Ahora imaginemos nosotros el tiro con arco. Ponen a lo lejos una figura ahí que se llama diana, y ponen círculos alrededor. Pero el arquero, hermanos, no le tira para salirse de la diana. El arquero tensa su arco, lo ajusta, lo apunta para dar ¿dónde? Para dar en el centro, en el blanco, ¿verdad? Entonces, hermanos, pecado es no dar en el blanco, errar el blanco, no lograr el objetivo. Y en este sentido, hermanos, de errar en el blanco, en esta porción de la Escritura de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra del Señor lo siguiente. Lea conmigo, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, que erraron en el blanco. Amén. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sigamos leyendo, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué fue lo que hicieron los ángeles? Pecaron. Hamartano.
Erraron al blanco. Ahora, ¿cuál fue su error? ¿Cuál era, más bien, cuál era el propósito de los ángeles? Sí, quiero ilustrarlo así, hermanos. ¿Cuál era el blanco? ¿Cuál era el propósito de los ángeles? ¿Qué fue lo que no cumplieron los ángeles? Porque recuerde que si el asunto es que el arquero tensa su arco, lo dirige, lo direcciona de tal forma que lleguen el objetivo y den el blanco, entonces ¿por qué los ángeles, o qué era lo que los ángeles debían de haber hecho, o qué función debieron de haber cumplido, que no cumplieron, que incurrieron en el pecado y Dios no los perdonó? Mire, para que podamos aclarar esta pregunta, vamos a encontrar la respuesta en Judas capítulo 1, versículo 6. Judas capítulo 1, versículo 6. Y mire bien, ¿cuál era el propósito de los ángeles? ¿Para qué fueron creados los ángeles? ¿Y qué fue lo que no pudieron conseguir o alcanzar los ángeles? Versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran. ¿Qué es lo que debieron de haber hecho los ángeles? No guardaron Este fue el pecado, hermano. Dios los creó con una dignidad. Dios los creó con una ¿qué? Dignidad de ser mensajeros de Dios. Él hace a sus ministros llamas de fuego, a los ángeles, instrumentos en las manos de Dios para hacer y cumplir la voluntad de Dios. Esa era, hermanos, la dignidad de los ángeles era bien grande. Era mirar la misma gloria de Dios, algo que nosotros no hemos visto aún. Algún día, por la gracia de Dios, lo veremos. Pero ellos veían el rostro de Dios. Fueron creados para cumplir con esa dignidad, ser instrumentos en las manos de Dios, ser mensajeros de Dios, mirar la gloria de Dios, adorarle, como esa revelación que tuvo Jeremías de los ángeles, que no cesaba ni de día ni de noche de decir: santo, santo, santo es el Señor. Fueron creados para eso. ¿En qué consistió su pecado? Que no guardaron su dignidad. Erraron al blanco, no guardaron su dignidad, y por esto, dice la Escritura, abandonaron su propia morada. ¿Qué entendemos en esto, hermanos? Que los ángeles no se quedaron en la indefinición, en la neutralidad. Si no guardaron su dignidad, necesariamente optaron por otro camino, abandonaron aquello para lo cual estaban designados. No se quedaron en la indefinición de decir: bueno, pues no voy a hacer nada y aquí me quedo. No. Al no cumplir con el propósito por el cual fueron creados, al no guardar su dignidad, entonces automáticamente optaron por abandonar su morada. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Dios los ha guardado bajo oscuridad en las prisiones eternas para el juicio del gran día. Eso significa la palabra hamartano, errar al blanco, como los ángeles que pecaron. ¿Y en qué consistió su pecado? En que no guardaron su dignidad. Bien, segunda palabra, hermanos, segunda palabra. Esta la encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Le estoy dando solamente un ejemplo. Hay muchos más. Ya aprendíamos que hamartano o hamartía en el verbo se encuentra 174 veces. Solamente tomamos una como ejemplo. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 14. En este versículo, hermanos, la palabra que se utiliza es la palabra parábasis. ¿La palabra qué? Parábasis. Y esta palabra se compone de dos raíces: para, que significa a través o atravesar, y vaino,
que significa ir, es un verbo, ir, vaino, ir a través o atravesar. Esta palabra paravaino, ¿sí? Parábasis, significa y se traduce regularmente como transgresión. Transgredir, es el acto de sobrepasar un límite. ¿El acto de qué? De sobrepasar un límite. Leamos lo que dice, hermanos, esta palabra en relación a Eva, aquí en primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué pasó con la mujer? Fue engañada e incurrió porque había un límite. Y todos recordaremos ese pasaje, o la mayoría de nosotros recordamos ese pasaje. Dios les estableció un límite y les dijo Dios: de todos los árboles que hay en el huerto puedes comer, pero te voy a poner un límite. El árbol que está en medio del huerto, de ese no vas a comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y hermanos, Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso nos dice el libro de Génesis 3 veces, cuando menos. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Es decir, hermanos, si hablamos en cuanto al propósito de la creación de Adán y Eva, ellos fueron creados conforme a la imagen de Dios, por lo tanto estaban en su estado primigenio, original, estaban capacitados por Dios para no traspasar los límites. ¿Decimos amén? Sí, todo lo que había ahí, hermanos, era bueno, la misma presencia de Dios descendía y estaba ahí el Señor, se paseaba con ellos al aire del día, como dice la Escritura. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Traspasaron ese límite, incurrieron en transgresión, y esto les fue considerado, ¿qué cosa? Pecado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Igual que los ángeles, hermanos, abandonaron su propia morada. Dijo Dios: he aquí que ahora el hombre es uno como nosotros, conociendo el bien y el mal. Entonces vamos a echarlo fuera, no sea que alargue también su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Y qué terrible mal, vivir eternamente haciendo pecado y transgrediendo y sobrepasando los mandamientos divinos. Entonces fueron echados fuera, hermano. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, en este mismo sentido, hermanos, también hay otro versículo en Romanos capítulo 5, versículo 14. Romanos 5, 14, donde se nos habla acerca de un periodo donde no hubo ley. Un periodo donde no hubo ley. Y sin embargo, hermanos, hubo quien incurrió en transgresión por medio de la ley escrita en su conciencia. Romanos capítulo 5, versículo 14. ¿Cómo dice la Escritura? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de ¿qué? De vivir. Hermanos, no había ley. Entonces recordemos que el apóstol dice que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero había otra ley no escrita en tablas, sino escritas, hermanos, en la conciencia. Y esa ley escrita en la conciencia de todo ser humano fue transgredida, fue traspasada. Claro que la conciencia les decía: no mates. Claro que la conciencia les decía: no robes o no codicies o no hagas lo malo. La conciencia lo decía. Pero dice la Escritura que desde Adán hasta Moisés todos transgredieron esa ley moral escrita en las tablas de su corazón, llamada conciencia. Entonces incurrieron en transgresión, por lo tanto reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Tercero, hermanos, Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas capítulo 3, versículo 19.
Seguimos en la misma palabra, parábasis, que se traduce como transgresión, traspasar, sobrepasar un límite. Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las... Entonces, ¿para qué sirve la ley, hermanos? ¿Fue añadida a causa de qué? Ok. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un... Es decir, hermanos, como los hombres no obedecieron a esa ley escrita y a ese límite establecido por su conciencia, entonces vino la ¿qué cosa? Vino la ley. Vino la ley fue añadida a causa de esa transgresión. Pero como leímos al principio en la primera carta universal de Juan capítulo 3 versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El límite entonces, ya que la conciencia no funcionó muy bien, entonces ahora dice Dios, ahora les voy a dar una ley escrita, para que vayan y recurran a ella. ¿Y cuál fue el resultado? Que también se sobrepasó ¿qué cosa? La ley. Incurrieron en transgresión. El pueblo de Israel recibió la ley, como dice aquí, ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, en este caso Moisés. El pueblo de Israel recibió la ley de parte de Dios por medio de Moisés, y el pueblo de Israel transgredió, sobrepasó la ley de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Abandonaron su propia morada. Dios los desechó. Entonces, vaya observando esto, por favor. Dios abra nuestro entendimiento y nuestra intuición espiritual. Si jamartía es cerrar al blanco y los ángeles no lograron el objetivo de guardar su morada, de guardar su dignidad, y entonces tuvieron que abandonar su propia morada. Si la segunda palabra que hemos encontrado aquí es parábasis, y significa traspasar un límite, ir más allá de un límite, y si Adán y Eva incurrieron en esa transgresión, sobrepasaron ese límite y fueron sacados fuera, y si el pueblo de Israel recibió la ley por manos de un mediador, que en ese caso era Moisés, y transgredieron la ley, traspasaron la ley y fueron desechados, esto nos está diciendo algo. Tercera palabra, hermanos, tercera palabra. Esta la encontramos en Gálatas capítulo 6 versículo 1. Gálatas capítulo 6 versículo 1. Esta palabra que encontramos aquí en Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice así, hermanos, leamos juntos. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí la palabra se tradujo como falta. La palabra griega es paraptoma, y significa, hermanos, algo cuyo peso es falso. ¿Qué significa? Algo cuyo peso es falso. O sea, no da. Me imagino aquellas básculas, ¿no?, de los comerciantes corruptos que dan kilos de 800 gramos. Algo que no da el peso. También, hermanos, significa yerro. Caminar desviándose. ¿Caminar qué cosa? Desviándose. Y aquí, hermanos, dice la escritura, donde hemos leído, que si alguno fuere sometido en alguna ¿qué? Falta. O sea, cuando alguien no da la medida, cuando alguien en su caminar empieza a caminar chueco, ¿qué es lo que se tiene que hacer?
restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces, hermanos, yo aquí entiendo algo entiendo aquí de la Escritura. Porque Pablo no le habla a los inconversos. ¿A quién le habla? A la iglesia. Y mire, si tiene alguna duda, vea lo que dice en el capítulo 1, Gálatas, capítulo 1. ¿Lo tiene ahí? Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Y todos los hermanos que están conmigo, ¿a quién les escriben? A las iglesias. Es que esta palabra entonces dice que los hermanos también pueden incurrir en ¿qué cosa? O sea, hermanos, yo entiendo algo entonces, que la iglesia ha sido santificada, purificada, para que camine derecho. Amén. ¿Para que qué? Para que camine derecho. Para que tenga el peso que se espera, pues. 1 kilo de 1000 gramos. La obra de Cristo, su sangre preciosa que derramó, el don del Espíritu, la santificación gloriosa, la misma palabra que es agua que nos purifica. Hermanos, hemos sido creados para caminar. Pero ¿qué pasa entonces cuando incurrimos en alguna falta? No logramos el objetivo. No cumplimos con las expectativas de Dios. Ahora, no solamente esto, hermano. En Hebreos capítulo 6, hablando de esto mismo, en Hebreos capítulo 6, y vamos a leer una porción de 3 versículos, del 4 al 6, vamos a encontrar lo siguiente, hermanos amados. Esta palabra paraptoma también denota desviación de la rectitud y la verdad. Desviación de la rectitud y de la verdad. Leamos Hebreos capítulo 6 versículos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al. Aquí se tradujo, hermano, recayeron, pero es la misma palabra, es la palabra paraptoma, que significa desviarse, ¿sí? Desviarse de la rectitud, desviarse de la verdad. Y aquí el Espíritu Santo, hermano, nos dice qué es lo que pasa cuando nos desviamos de la rectitud y de la verdad. Dice que es imposible que los que fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y no obstante de haber recibido todo eso, agarraron otro camino, recayeron. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. ¿Cómo dice la Escritura? Es imposible. Es decir, hermano, los ángeles fueron creados con una dignidad y no la guardaron. Adán y Eva fueron creados con una naturaleza que era propicia para
para guardar los límites y no los guardaron. La iglesia fue lavada, justificada, santificada, le ha sido entregada la palabra, le ha sido dado el Espíritu Santo, ha sido iluminada, todo eso. Pero cuando a alguien eso no le basta para guardar su dignidad y se desvía, es imposible que sea otra vez renovado para arrepentimiento. ¿Y sabe por qué? Porque se tendría que crucificar de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Y eso es imposible. Sería necesario exponerle otra vez al vituperio, y eso es imposible. Esto nos empieza a decir algo, amada iglesia. Pecado no es hacer lo malo. Pecado es no cumplir los objetivos y los propósitos de Dios. Amén. Eso es pecado. No es hacer lo malo. Es dejar de cumplir los propósitos y los objetivos por los cuales el Señor creó a los ángeles, el Señor creó a Adán y a Eva, y el propósito con el cual el Señor salvó a su iglesia, la purificó, la santificó, le lavó de sus pecados. Y lo mismo que sucedió con los ángeles, lo mismo que sucedió con Adán y con Eva, lo mismo sucede con aquel que no guarda su dignidad después de haber sido iluminado, gustar el don celestial, ser hecho partícipe del Espíritu Santo, gustar la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Entonces el pecado es un asunto serio. El pecado es un asunto ¿qué? Muy serio, hermano. Muy serio. Cuarta palabra, esta la encontramos en Hebreos capítulo 9, carta a los Hebreos capítulo 9, bendito sea Dios, versículo 7. 9:7, ¿lo tiene? Leamos desde el versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí hay otra palabra, hermano: pecados de ignorancia. Bueno, en nuestra Biblia se tuvo que utilizar esa frase, pecados de ignorancia, pero en realidad en el griego original es una sola palabra, agneoema. Esa es la palabra, agneoema, y significa pecado de ignorancia. Los pecados de ignorancia, hermanos, se debe de entender en el sentido de ignorar aquello que debía saberse. ¿Cómo dije? Ignorar aquello que debía saberse. Eso expresa, hermanos, la palabra agneoema, un pecado de ignorancia, pero en el sentido de que nadie me dijo. No, nos habla de un pecado cuando se ignora algo que debía saberse. Amén. Bien. Ahora lo quiero ilustrar de esta manera, hermanos. En la primera carta universal de Juan, en el capítulo 1, primera carta universal de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios lo siguiente: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. Si confesamos, si reconocemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Agnoema, pecado de ignorancia.
Resulta, hermanos, que no sé cuántos de ustedes conozcan el reglamento de tránsito de esta ciudad. ¿Cuántos de los que conducen un vehículo conocen el reglamento de tránsito? A ver, levanten su mano. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora levanten su mano todos los que conducen un vehículo y no conocen el reglamento de tránsito de esta ciudad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Somos más los que no conocemos el reglamento, pero traemos un vehículo. Ahora, entonces, hermanos, el desconocer el reglamento que ahí está, cuando nosotros hacemos un acto indebido al conducir y nos para por ahí el agente de tránsito, oiga, es que no se puede estacionar aquí. ¿Y usted qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Es que yo, le va a decir el agente, no sabía. Bueno, pues grábeselo, aquí no, váyase. Eso dicen. Su responsabilidad es saberlo, porque ahí está el reglamento. La ignorancia, hermanos, no nos exime de responsabilidad, porque debíamos de. Eso, hermanos, significa la palabra agneoema. Eso significa. Y nosotros tenemos un reglamento, ¿verdad que sí? Pero el problema es si no lo conocemos. Vea cómo el asunto del pecado entonces es serio, porque Dios ya le dejó la Santa Biblia, ya se la dio. Así como ahí en las librerías del centro, en los puestos de periódicos está el reglamento para que usted invierta 25 pesos y lo compre y lo estudie. Así igualmente el Señor nos ha dejado, ¿qué cosa? Su palabra. Es decir, no debíamos de cometer pecados de ignorancia, porque hemos sido hechos partícipes de la buena palabra de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros cometemos un pecado porque lo ignoramos, pero aquí está, nos va a decir el Señor, eso no te exime de responsabilidad, porque aquí está escrito. Entonces, hermanos, ¿para qué nos dejó el Señor la Biblia? ¿Para qué? Para que la deje en el templo. ¿Para qué? Para que la deje en su casa. Para que llegando la pongan en el librero o donde acostumbra dejarla ahí. Hasta dentro de 8 días nos vemos, Biblia. Para eso hermanos, el Señor nos dejó su palabra para que meditemos en ella día y noche. Y para que podamos decir, como dijo David, de una ley, hermanos, una ley terrible, pero que David dijo, si viene de Dios, entonces yo la puedo amar. Oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y era una ley terrible, hermano. En la ley no vamos a encontrar palabras aquí como las que dice Juan: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. No va a encontrar palabras como esa. Va a encontrar palabras, hermanos, terribles, palabras duras. A veces Dios habló duramente a través de los profetas. ¿Cuánto conocemos de la Biblia? Porque mire lo que escribí aquí. Un creyente culpable de un pecado de ignorancia necesita la eficacia del sacrificio expiatorio de Cristo y haya gracia para el oportuno socorro. Sin embargo, al ir subiendo en cuanto a su conocimiento y la iluminación de la conciencia por medio de la palabra, lo que al principio puede haber sido cometido en ignorancia,
viene después de hacer un pecado contra la luz. Lo que en algún momento pudo haber sido un pecado por ignorancia, una vez que lo sabemos, viene a ser un pecado cometido contra la luz. Porque hemos sido iluminados con el don celestial. Amada iglesia, amemos la palabra, escudriñemos la palabra, empapémonos de la palabra. Porque el conocimiento de la palabra, hermano, nos va a beneficiar. ¿Decimos amén? Bien, ya termino aquí. Por último, hermano, otra palabra que se utiliza para referirse al pecado, la encontramos en, gloria al Señor, bendito sea Dios. En primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 7. En este versículo, hermanos, de primera a los Corintios 6, 7. En el otro es 6:1, Gálatas 6:1, y aquí es primera a los Corintios 6:7. Por eso de a poco lo repetí. Primera a los Corintios 6:7, ahí lo tiene. Leamos juntos. Dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Nos detenemos ahí. Aquí se tradujo nuevamente como falta, pero es la palabra griega getema. ¿Cómo dije? Getema. ¿Cómo dije, hermanos? Getema. Sí, aquí vamos a aprender también griego. Getema. Y esta palabra, hermanos, getema, primeramente significa disminuir. ¿Qué significa? Disminuir, o denota pérdida, perder una parte de sus componentes. Getema, quedar incompleto. Getema. En ese pensamiento, hermanos, que de disminuir, de sufrir una pérdida, de quedar incompleto, getema, el Espíritu Santo usó a Pablo para escribir lo siguiente: así que por cierto es ya un getema. O sea, ya de por sí ya quedaron incompletos. Perdieron algo en el camino. Algo perdieron. Disminuyeron. Y esta disminución, esta pérdida, se manifiesta en que tienen, ¿qué cosa? Pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Vea por favor el orden. ¿Qué fue lo que sucedió con los corintios? Primero, disminuyeron. Perdieron una parte. Pudo haber sido la oración, pudo haber sido el escudriñar la Biblia, pudo haber sido la perseverancia en los cultos, pudo haber sido la comunión con Dios, pudo haber sido incluso la misma salvación. Y al disminuir, al sufrir una pérdida, se manifestó ¿en qué cosa? ¿En qué cosa? En pleitos. Esos pleitos manifiestan que ustedes perdieron algo, están incompletos, han disminuido, han menguado, o han dejado de orar, o han dejado de escudriñar la Biblia, o han dejado de perseverar en los cultos. Pero lo cierto es que el viejo hombre está resurgiendo y se manifiesta en que hay pleitos entre vosotros. Mire, otro texto que nos ilumina un poquito más el significado de esta palabra lo encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 12, donde nos habla acerca de Israel. Romanos capítulo 11, versículo 11. Y aquí, hermanos, viene
una comparación de esta palabra getema con la palabra pleroma, porque mientras getema significa disminuir o faltarle algo, pleroma significa plenitud, estar completo. Y mire cómo lo expresa aquí el Espíritu Santo. Versículo 12, ¿ya lo tenemos? Dice la bendita palabra de Dios: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena defección? Aquí getema se tradujo como deflexión. Y esta palabra, hermanos, deflexión, implica precisamente eso, perder la dignidad, volverse vil, volverse despreciable. Eso significa la palabra defección. O sea, ellos no era para que fueran viles ni para que fueran despreciables. Habían sido escogidos por Dios para ser sus testigos sobre la tierra. Habían recibido leyes justas. Bueno, habían visto la manifestación de Dios de muchas maneras. Y sin embargo, hermanos, disminuyeron, incurrieron en deflexión. Y esto queda, hermanos, en una luz así bien maravillosa, cuando al final dice el versículo en una pregunta: ¿cuánto más su plena restauración? O sea, si esa disminución del pueblo de Israel obligó, o más bien los desechó para que nosotros fuéramos incluidos, si esa defección, ese decaimiento, esa disminución, esa pérdida de una parte del pueblo de Israel resultó en que nosotros seamos enriquecidos, dice el Espíritu Santo, pues espérense tantito, gentiles, porque cuánta más bendición no traerá sus vidas cuando Israel sea restaurado. Alabado sea el nombre del Señor. Perder una parte, hermano, disminuir, también es pecado. Ahora ya terminé. 5 palabritas, hermano. Y en todas ellas encontramos un común denominador. Por eso jamartía es la palabra que más abunda para referirse al pecado. Errar, ¿qué cosa? Al blanco. Los ángeles fueron creados para tener una dignidad y no la guardaron. Adán y Eva fueron creados para obedecer naturalezas santas y no obedecieron, traspasaron los mandamientos. ¿Hasta aquí vamos bien? Tercero, paraptoma, hierro. La iglesia, hermano, ha sido bendecida, edificada, fortalecida para que camine derecho. Amén. Pero dice la Escritura que algunos ¿qué? Recayeron. Según Efesios 6:6, recayeron. Es imposible que sean restaurados. Otra palabra es egnoema, pecado de ignorancia. Hemos recibido la Biblia, hemos recibido la iluminación. No deberíamos de ser ignorantes, no deberíamos de incurrir en pecados de ignorancia. Quinta palabra, getema, disminuir, perder una parte, quedar incompleto. Fuimos creados para ir de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. ¿Qué es lo que debemos entender con esto, hermanos? Que esencialmente pecado es no cumplir con las expectativas de Dios. Pecado es no cumplir con las expectativas ¿de quién? De Dios. Dios nos ha dado todo, amada iglesia. Todo nos ha dado para cumplir sus expectativas. Te sientes débil, te sientes desanimado.
amada iglesia, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Sientes que el mundo te atrae, que el pecado, ahí está el sacrificio de Cristo. Ahí está su sangre preciosa, te limpia de todo pecado. ¿Qué podríamos nosotros experimentar en el mundo que antes el buen Dios no nos haya ya dado, hermanos, para enfrentar cualquier cosa que el mundo o el enemigo de nuestras almas o nuestra propia carne quisieran hacer para hacernos pecar? ¿Qué cosa no nos ha dado Dios? David decía: Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos la Biblia, tenemos la oración, tenemos al Dios Todopoderoso, hermano. Él está a nuestro lado, está de nuestra parte. Así lo dice la Escritura, ¿o no? Pablo le escribió a los romanos y dijo: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fuimos, hermanos, creados por Dios. Fuimos regenerados por el poder del Espíritu Santo. Hemos sido dotados de los poderes del siglo venidero. Somos hoy sobre la tierra ciudadanos del reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Que, hermanos, deberíamos de cumplir con las expectativas de Dios. Mientras que usted lo razona, por favor, busque en su Biblia Hebreos 6, 4 al 9 y se va poniendo de pie, por favor. Hebreos capítulo 6. Versículos 4 al 9. ¿Lo tiene? Mire bien cómo dice la Biblia. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos, próxima a ser maldecida, y su fin, el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la piedad, aunque hablamos así. Vea lo que dice, hermano, la Escritura. Hay quienes no logran los objetivos de Dios por el pecado, por disminuir, por transgredir, por ignorar, por errar. Hay quienes no lo logran y para ellos, hermanos, la sentencia es terrible. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Nos pone aquí, hermanos, una analogía, una comparación, una metáfora. Porque si la tierra que recibe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, ¿qué esperamos? Que sea una tierra ¿qué? Productiva. Pero si esa tierra recibe muchas veces la buena lluvia, pero produce espinos y abrojos, oiga, está próxima a ser ¿qué? Maldecida y su fin el ser. Así dice Dios, iglesia. Yo espero de ti eso, que si está cayendo sobre ti la buena lluvia de Dios, produzcas hierba provechosa y recibas bendición y seas alabada por aquellos de los cuales eres labrada. Pero si esa misma lluvia hace que produzcas espinos y abrojos, estás en un problema. Estás próxima a ser maldecida y tu fin es el ser quemado.
Y por eso dice Dios: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas que mejores. ¿Qué esperamos entonces? Cosas que ¿qué espera Dios? Cosas que mejores. Espera Dios de nosotros cosas que mejores y que pertenecen a la piedad, que pertenecen a la salvación. Eso dice Dios, iglesia. Yo espero de ti cosas mejores. Hermanos, yo así me revelo a Dios cuando leo esta porción. Está el Señor así, mire, mirándonos. Hoy es lunes. Yo espero que mi hijo hoy sí doble sus rodillas, hoy sí abra la Biblia, hoy sí evangelice. Yo espero que mi hijo hoy sí me adore con todo su corazón. Estoy persuadido de cosas mejores, porque pertenecen a la salvación. Y que en lugar de eso, hermano, nos levantamos en la locura y me digo: ay, Señor, perdóname, ya no tuve tiempo, y ahí nos vamos. Me imagino que el corazón de Dios es traspasado, porque Él espera de nosotros cosas, y cuando no cumplimos las expectativas de Dios, incurrimos en pecado. Ese es el centro, hermano, de la enseñanza. Dios espera de nosotros cosas, y cuando no cumplimos las expectativas de Dios, incurrimos en. Si hoy ha venido a adorar, tiene que ser la mejor adoración. Si hoy ha venido a alabar, tiene que ser la mejor alabanza. Si hoy ha venido a agradecer, tiene que ser el mejor agradecimiento. Si hoy ha venido a escuchar, tiene que salir con la mejor obediencia. Eso espera Dios de nosotros. Porque si disminuimos, getema, incurrimos en. Padre, si alguien quiere venir, hermano, venga al altar, venga aquí al altar y vamos a platicar con Dios. Vamos a platicar con el Señor. Padre, yo en lo personal tenía la idea de que pecado era solamente hacerlo mal. Era mentir, era robar, era codiciar, era adulterar. Pero hoy me doy cuenta que no. Que el pecado es no cumplir con tus expectativas. Tú creaste a los ángeles con una dignidad y ellos no la guardaron. Tú creaste a Adán y Eva naturalezas santas para obedecer y no lo lograron. Tú, Señor Dios, lavaste a tu iglesia, la redimiste de toda iniquidad para ser una iglesia santa. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a lograr tus propósitos, a lograr tus expectativas. Porque dice la Escritura que tú estás persuadido de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Tú esperas de nosotros cosas mejores. Esa es la verdad, Señor amado. Ayúdanos pues a desarrollarnos en nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, para que podamos ir cada día en aumento. Cada día, Señor, en aumento. Permite, oh Dios, en tu infinita gracia, bondad y misericordia, que esta tu palabra que hoy hemos escudriñado quede, Señor Dios, impregnada en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera, Señor amado, que podamos entender qué es el pecado. Es errar al blanco. Lo hemos visto, Señor. Es transgresión, es pasar el límite. Es errar, es desviarse.
es ignorar, es disminuir. Señor, aquí estamos, Padre. Y ahora permite que este conocimiento que hoy hemos adquirido marque nuestra vida de una manera importante para no pecar contra ti. Queremos lograr la meta que nos has fijado, Señor. Queremos cumplir con tus expectativas. Queremos agradarte, Señor. Y si esta carne se opone, y si esta carne se revela, Señor, poder tienes tú para socorrernos. Poder tienes tú, Señor, para ayudarnos, porque conoces nuestro corazón. Te pido pues, amado Dios, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, nos dé, Señor Dios, la gracia y el poder para vencer. Te lo ruego, oh Dios de amor, y te doy muchas gracias. Gracias, Señor, por permitirnos abrir este libro sagrado, escudriñar entre sus líneas, entre sus palabras, y poder extraer de él esta enseñanza que ha de ser benéfica a nuestra vida. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que han pasado aquí al altar. Ayúdales, Señor. Ellos han venido reconociendo su necesidad de ti, y que el anhelo más grande de su corazón es agradarte, Señor. Te lo pido y gracias, Señor.